Reina. Gracias, diputada presidenta. Con la venia de los honorables miembros de la mesa directiva, saludo a todos los presentes, diputados y diputadas, y a quienes nos escuchan a través de las redes sociales y el canal del Congreso. Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y los artículos 177 y 204, párrafo primero y fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución sustentada en las siguientes consideraciones. La perspectiva de nuestro país enfrenta en los próximos meses una de las peores recesiones económicas de su historia reciente, y esto se ha convertido ya en un escenario que no podemos ignorar, que debemos contemplar dentro de las posibilidades y que demanda de los distintos espacios de gobierno una respuesta ágil pero efectiva para reducir los daños en la medida de lo posible, para proteger los empleos, para salvaguardar las empresas, para preservar el desarrollo de nuestros municipios, de Guanajuato y de todo México. La pandemia del COVID-19, que ha paralizado amplios sectores de la industria y el comercio a nivel internacional, se suma a una caída sin precedentes de los precios del petróleo, a la drástica depreciación del peso en los mercados cambiarios, a la incertidumbre de las bolsas de valores y a los temores que ya venían arrastrando la economía mexicana, al menos desde hace un par de años. Debemos ser claros, el proceso de recesión económica en el país dio inicio incluso previo al diagnóstico del coronavirus, tal y como lo muestran los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, de los que se desprende una variación del Producto Interno Bruto, PIB, del menos 0.1% en 2019 respecto al trimestre anterior y de menos 0.4% respecto al igual trimestre del año anterior. La situación ya de por sí era complicada, pero los demás factores que hemos mencionado anteriormente han opacado el panorama todavía más. Para el 2020 es prácticamente un hecho que la economía mexicana profundizará su recesión y solo falta conocer la profundidad de la brecha. Goldman Sachs calcula la caída en 1.6%, JP Morgan en 1.8%, Barclays en 2%, Credit Suisse en 4% y Scotiabank en 5.77%. Detrás de estos números están miles de empresas y cientos de miles de empleos, de familias y de sueños que se han construido durante años con el intenso trabajo de las mujeres y de los hombres de este país, solo para enfrentar ahora la desgarradora perspectiva de la quiebra y el desempleo. Una recesión e incluso una crisis como la que se perfila para México, al menos en el corto plazo, se traduce en la disminución de la actividad económica, en el drástico incremento de la tasa de desempleo, en un rápido descenso de la inversión, así como de los salarios y del poder adquisitivo de estos, como consecuencia de la necesidad de ajustar la estructura laboral en un intento desesperado por sobrevivir a pesar del descenso de la actividad empresarial, lo que a su vez repercute en la disminución del consumo y en el incremento de la incertidumbre, alimentando el círculo de desesperanza que al final del día multiplica la pobreza. El compromiso de representar y servir a los ciudadanos guanajuatenses demanda de nosotros objetividad para aceptar el diagnóstico de la realidad económica del país, pero también nos brinda la extraordinaria oportunidad de hacer escuchar nuestra voz para impulsar las soluciones que puedan responder a este escenario y potencialmente proteger los bolsillos, empleos
y esperanzas de millones de personas. Aunque el Congreso del Estado no le corresponde tomar decisiones en materia de presupuestos y políticas públicas y estrategias a nivel federal, sí tenemos a nuestro alcance la herramienta del exhorto para que la voz de las necesidades de los guanajuatenses se haga escuchar en la capital del país, contando con el respaldo, por supuesto, del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Con esta convicción, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos al Pleno esta propuesta de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a efecto de que realice las acciones necesarias para proteger la sobrevivencia de las empresas y fuentes de empleo, generando el ajuste presupuestal y fiscal necesario para crear condiciones favorables para la economía, reorientando la planeación en la búsqueda del equilibrio presupuestal. Lo proponemos porque en estas circunstancias resulta imperativo mantener el flujo de capital y prevenir en la medida de lo posible los despidos y el cierre de empresas. Por ello, desde nuestra posición debemos abundar en el ámbito de nuestras competencias al desarrollo de las condiciones que permitan las mejores condiciones para nuestros representados, el pueblo de Guanajuato. Planteamos este exhorto conscientes de que el propio presidente de la República ya advirtió que se avecina una crisis económica ante la cual consideramos que el Congreso del Estado de Guanajuato debe representar la voz de nuestro Estado al proponer acciones concretas. Consideramos que ahora es el mejor momento para revisar la estrategia económica de la actual Administración Federal a la luz de los drásticos cambios que han ocurrido en las últimas semanas, maximizando el gasto público en los proyectos de alta rentabilidad. En este tiempo debemos dejar de lado aquellos proyectos que no tienen clara viabilidad económica y también suponemos que pudieran no ser prioritarios, incluyendo proyectos como el Tren Maya, cuyo desarrollo requerirá entre 120,000 y 150,000 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, cuyo costo se estima en 92,000 millones de pesos, y la nueva refinería de Dos Bocas, cuya única intención, según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es la de operar como una palanca de desarrollo nacional y cuyo costo se estimó entre 8 y 12,000 millones de dólares, que conforme al tipo de cambio actual equivale a 300,000 millones de pesos para refinar gasolina que, con los precios actuales del petróleo, simplemente ya no será negocio. Tan solo estas tres acciones representan un gasto aproximado de 500,000 millones de pesos, sin que exista una perspectiva clara de los beneficios sociales. Es momento de corregir el rumbo y replantear prioridades, velando por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo conforme a la exigencia contenida en el artículo 25 de nuestra Carta Magna. Por supuesto, entre dichas prioridades se encuentran el de mantener fuentes de empleo y los salarios que derivan de la actividad desarrollada, por lo que resulta indispensable apoyar la solvencia económica de las empresas, lo cual debe ocurrir ante un apoyo gubernamental desde una perspectiva fiscal. De esta manera, necesitamos agilizar los procesos de devolución de impuestos, en particular el impuesto al valor agregado IVA. Suspender los pagos provisionales del impuesto sobre la renta ISR, el cual debe ajustarse al periodo de la emergencia que se está viviendo, además de prorrogar la presentación de la declaración anual de impuestos de personas morales. Por otro lado,
es momento de valorar la opción de incrementar los porcentajes de deducción de las inversiones y la parte exenta del ISR por concepto de sueldos y salarios o retribución de servicio personal subordinado en miras de reducir el monto gravado, al igual que aquella que atienda la previsión social, incrementando en este último el tope establecido en la ley. Estas exigencias no solo serían un apoyo a las empresas, sino un auténtico salvavidas para las organizaciones y para sus trabajadores. Las empresas suman la fuerza económica de la comunidad en la que funcionan y en ellas se depositan los esfuerzos de hombres y mujeres. Con el fruto de su trabajo abonan día a día para seguir adelante en su beneficio y el de sus familias. Reiteramos entonces la urgente necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal para que proteja de manera oportuna a los empleos, a las empresas, mediante un ajuste fiscal y presupuestal que se traduzca en condiciones favorables para la economía y permita preservar el equilibrio presupuestal ante la eventual reducción en los montos de la recaudación. No es política partidista, es una necesidad de gobierno y una convicción de justicia. Por lo anterior, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a efecto de que realice las acciones necesarias para proteger la sobrevivencia de las empresas y fuentes de empleo, generando el ajuste fiscal y presupuestal que creen las condiciones favorables para la economía, reorientando su planeación en la búsqueda del equilibrio presupuestal. Es cuanto, señora presidenta.